cómo fue mi vida antes de venir a Cristo. Yo vengo, hermanos, de la ciudad de Mochomí, de un castillo llamado Punto 9, de una familia muy humilde, hermanos. Mis padres siempre quisieron darnos lo mejor, como todo padre para sus hijos. Pero, amados hermanos, por la situación en que vivíamos, solamente vivíamos, como se dice la palabra, de un jornal, y no podíamos quizás tener unos estudios como todos. Mi padre mucho se esforzaba, hermanos, por darnos lo mejor para nosotros, pero no podía, hermanos, porque mi padre no pasaba de un jornal. Vivíamos en un terrenito encargado, como se dice. Mi padre era caporal de un terreno más de 20 años, pero llegó el tiempo, hermanos, que este hombre ya no quiso darle trabajo a mi padre, y nosotros no teníamos a dónde ir, no teníamos ni siquiera una casa a donde irnos. Y mi padre siempre sufría y lloraba, y él me decía: hijo, lo que yo siento es no tengo nada que dejarles. Pero yo, hermanos, yo lo consolaba a mi padre, yo le decía: padre, no te preocupes, porque yo sé que un día trabajando hemos de tener algo. Hermanos, era tan triste, tan dura nuestra vida que sufríamos. Yo vi a mis hermanos sufrir, que pasábamos muchas necesidades, amados hermanos. Entonces un familiar lo lleva a mi padre para a otro lugar a vivir, y se repetía la misma historia, hermanos. Yo, cuando me fui de acá de Mochomí, me fui por lo menos muy adolescente, de 13, 15 años. Cuando llegué, hermanos, por allá al castillo de Punto 9, yo comencé a crecer como todo joven, hermano, y comencé, hermanos, a enamorarme. Pero cuando yo tuve una enamorada, sus padres se enteraron que yo era tan pobre, tan humilde, hermanos, y entonces comenzaron a hablar mal de mi persona, a maltratarme, porque yo no tenía nada. Y entonces sus padres a esa muchacha la mandaron para Lima para que nunca más se viera conmigo. Y yo comencé a sufrir, comencé, hermanos, a ser un hombre despreciado, comencé a meterme a las cantinas, a la borrachera, así quería matar mis penas, y yo siempre decía: Señor, ¿por qué tú me has dejado tan pobre? ¿Por qué a mi padre, Señor? Porque nosotros, le decía, sufríamos tanto, era aborrecido, hermanos. Mi vida era tan triste. Yo vi, hermanos, que otros tenían, pero nosotros no podíamos comprar algo siquiera. Yo vi, hermanos, que otros sembraban, cosechaban, pero yo no podía. Harto yo me esforzaba. Yo quería tener algo en mi vida, algo para mi familia, pero no podía, hermanos, porque era esclavo del pecado. Pero llegó un día, hermanos, que yo caí enfermo, en una miseria terrible, hermanos. No podía trabajar, me endeudé por todo lugar. A mí me predicaban la palabra de Dios, pero yo no quería el evangelio, odiaba a los hermanos, criticaba el evangelio, a pesar que estaba en una ruina, a pesar que no tenía nada, pero no quería saber de Dios. A mí me predicaban mucho la palabra del Señor, y yo era tan rebelde a mi Dios. Bendito sea el nombre de mi Dios, hermanos. Hasta que un día, hermanos, yo llego a comprometerme, y mi vida comienza más, hermanos, a seguir llevando ese mismo destino de mi padre, sin tener a dónde ir, sin tener una casa, sin tener nada. Y yo siempre le reclamaba a mi Dios, le decía: Señor, ¿por qué? ¿Por qué me has dejado tan pobre? Le decía, que no tengo ni siquiera una casa, no tengo nada, le decía: Señor. Pero ahí, hermanos, en esa angustia, en ese dolor, mi vida, hermanos, yo sufría tanto, veía sufrir a mis hermanas, pasar necesidades. Y yo comencé, hermanos, también me fui a un lugar a vivir. Amado Dios de la gloria. Yo también, hermanos, comencé a esa misma historia de mi padre, vivir encargado en un terreno. Entonces ahí yo conozco la palabra del Señor, hermanos. Un día me fui, hermanos, en una miseria, endeudado, no tenía nada. Yo me fui a escuchar la palabra del Señor.
Y ese día, hermano, entrego mi vida a Cristo. Yo en mi corazón llevaba un odio, hermanos, a mucha gente que me insultaba, me maltrataba, hablaban de mi familia. Cuando yo llego a los pies de Cristo, solamente recuerdo llorar delante de mi Dios. Entonces, hermanos, a donde yo vivía, este Señor Dios le toca su corazón, porque yo ya servía a Dios. Entonces este Señor me dice: hijo, veo que estás formando tu familia, ya tienes un niño, me dice, y veo que te esfuerzas y no tienes quizás para comprarle. Yo te voy a arrendar media hectárea para que así puedas hacer algo, me decía. Porque él me decía: yo te veo que tú te esfuerzas mucho, trabajas mucho. Entonces este Señor, ese año me arrendó media hectárea de terreno, y yo como pude lo sembré. Ese año Dios me bendició, hermano. Yo servía a Dios, llamaba a Dios, hermano. Yo buscaba a Dios, me iba a la casa de Dios. Cuando algo quería hacer para la obra de Dios, hermanos, yo estaba ahí para mi Señor aportar, porque sabía, hermanos, que Dios me estaba bendiciendo. Amados hermanos, y entonces Dios comenzó a bendecirme, comenzó a cambiarme. Dios comenzó a usar gente, hermanos, que ni yo conocía, gente de otros lugares, para poderme ayudar, para yo poder sembrar, hermanos. Y comencé a ser tan bendecido, hermanos. Después de no tener nada, comencé a sembrar. Comencé a alquilar terrenos, hermanos, por un lugar y otro. Y cuando la gente me miraba, me veía que yo comenzaba a sembrar, comenzaba a comprar cosas. Entonces la gente decía: ¿y de dónde saca dinero? Se ha sido un borracho, un perdido, nunca ha tenido nada, y ahora porque está comprando tantas cosas. Era mi Dios que me bendecía, hermanos, porque yo amaba a Dios. Mucha gente se sorprendía, hermanos, y siempre me decía: yo que tengo terreno no puedo comprar, y tú que no tienes terreno estás comprando muchas cosas. Bendito sea el nombre de Dios. Pero era, hermano, Dios que abría puertas. Dios me estaba bendiciendo. Y mi vida comenzó a cambiar. Comenzó Dios a bendecirme, a multiplicarme, hermanos. Y ahora, hermanos, siembro más de 15 hectáreas para la gloria de Dios. Porque es Dios, hermano, el Dios de las bendiciones, amados hermanos. El Dios el que bendice, hermanos, el que usa gente que quizás tú no conoces para poderte ayudar a bendecir, hermanos. Pero déjame decirte, amado hermanos, que para que tú seas bendecido es el temor a Dios, es la obediencia, es que tú busques a Dios de todo corazón, hermanos. Y cuando se necesita para la obra de Dios, nunca, hermano, endurezcamos nuestro corazón, porque es así como Dios me comenzó a bendecir, hermanos. Es así como Dios, hermano, comenzó a bendecirme, a restaurar mi hogar. Oh, bendito sea el nombre de Dios. Alabado sea el nombre de Cristo, hermano. Por eso yo le doy la gloria y la honra a mi Dios, que después de no tener nada, hermanos, después de ser un pobre, un miserable, como me decían, hermanos, ahora Dios me ha bendecido grandemente, hermanos. Por eso yo los animo, amados hermanos, sigan adelante, amen a Dios de todo corazón, hermanos. Amemos al Señor, hermanos, porque Él es nuestro Dios quien nos bendice. Él es nuestro Dios, hermano, que te puedes sacar de donde tú estás, porque Él es nuestro Dios todopoderoso, amado hermano. Yo siempre le decía: Señor, ¿por qué? Yo siempre, hermanos, pero yo no sabía, yo no entendía el amor de Dios. Pero Dios me comenzó a bendecir grandemente. Yo le agradezco a mi Dios, le doy la gloria. Oh, bendito sea el nombre de Dios. Yo te animo, hermanos, sigue adelante, busca a Dios, hermanos, sirve a Dios de corazón. Así es como Dios me ha bendecido, hermanos, para la gloria de Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor, hermanos, porque Él se merece toda gloria, toda honra. Alábale a Cristo, bendito Dios todopoderoso, hermanos. La gloria y la honra sea para mi Dios. Eso es lo que he podido, hermanos, testificar.